con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa económico con peras y manzanas. En esta oportunidad con una convocatoria muy interesante. Hay un grupo de 17 economistas de distintas tendencias políticas, sociales, universidades, estamentos en los cuales han trabajado, que dijeron, no puede ser que la economía chilena esté tan estancada, debe y puede crecer más. ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué no trabajamos en medidas que pudiera tomar el gobierno, las empresas privadas para hacer que esta maquinita funcione mejor? Voy a saludar primero a mi compañera Tamara Vilogrón. ¿Cómo estás, Tamara? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? También saludar al Mati ahí que está en la dirección. Todo muy bien, un martes raro, hace calor, no hace frío, después va a llover, bueno, Sí, está raro. se vienen días que van a ser Sí. complicados con la lluvia y el viento para las zonas centro y sur del país. Exacto. Entremos en materia. ¿Qué Sí. te parece la presentación que te Mire, acabo de hacer? interesante. Bueno, de eso se trata, de conversar para llegar a proyectos que también nos beneficien a todos nosotros, a todos los trabajadores, a todas las personas de nuestro país, considerando la situación actual que estamos pasando. Sí, pues son 17 economistas con amplia experiencia académica laboral. El proyecto se llama... Exministros, subsecretarios, Claro, subsecretarios, del Banco Central. Central también, El documento se expresidentes. llama Puente uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile. Bueno, vamos a hablar con uno de los economistas que participan de este grupo, con el profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Católica, Tomás Rau, quien además está ahora en Nueva York. ¡Ay, qué lindo! Es un contacto internacional porque Un él contacto está internacional. como profesor visitante en Colombia. ¡Ay, qué Profesor Rau, qué estupendo! gusto saludarlo. Hola, Desde Tomás. Chile. Hola Roberto, hola Tamara, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, partamos por la génesis, agua arriba, de cómo se gesta esta plataforma, esta agrupación de 17 economistas para lanzar medidas para que la economía chilena funcione mejor, se reactive, crezcamos más, por lo menos un 4%, que es lo que están planteando ustedes. Mira, esto parte en enero del 2004, perdón, del 2024. Del año pasado, enero del año pasado. Del año pasado, sí. Y es una iniciativa del profesor Rolf Luders, y que se acercó a economistas de distintas universidades, con distintas trayectorias, como mencionabas tú, expresidente de bancos centrales, subsecretarios, ministros, etc. Para ver si podíamos juntarnos con cierta periodicidad, porque esto no fue una reunión o dos reuniones, esto fue un poco más de un año de trabajo periódico de 2 reuniones al mes, ¿no? De viernes por medio nos juntábamos, para ver qué podíamos hacer y en qué podíamos ponernos de acuerdo, porque quizás esa es una de las cosas que hemos tenido quizás algún problema en los últimos años, ¿cierto? En ponernos de acuerdo, qué hacer, ¿sí? Es cosa de ver, por ejemplo, la reforma de pensiones, ¿cierto? Todos sabíamos que había que hacer una reforma y que había que aumentar la tasa de cotización y nos demoramos, qué sé yo, 14, 15 años. Entonces, Rolf convoca a este grupo de economistas. Yo tuve el honor de ser convocado y obviamente accedí. Y empezamos básicamente, a juntarnos para ver las distintas áreas. En el libro proponemos que hay 6 áreas importantes que podemos empezar después a discutir con más profundidad. Profesor, me gustaría mencionar Sí. a algunos de los economistas también, porque Sí, por para que la supuesto. gente se haga una idea, Sí. está el profesor Rolf Luder, que es profesor de la Universidad Católica, Soledad Arellano, que es vicerrectora académica de la Adolfo Ibáñez, Rafael Berguán, que es de la Escuela de Negocios de la misma Casa de Estudios, Harald Bayer, de la Escuela de Gobierno de la UC, Carlos Cáceres, presidente de Libertad y Desarrollo, Hernán Cheire, presidente del Centro de Investigación y Empresa de la Universidad de Desarrollo, Cecilia Cifuentes, profesora de la Universidad de los Andes, Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, Kevin Cowan, de la Adolfo Ibáñez, Juan Andrés Fontaine, socio de Fontaine Consultores, ministro, Macarena García, de Libertad y Desarrollo, Pablo García, profesor del Adolfo Ibáñez, también del Banco Central, fue consejero, Bettina Jor, Luis Felipe Lagos, Alejandro Mico, y por supuesto usted. Eso era para que la gente se hiciera una idea, que Sí. es muy variopinto el grupo de economistas convocados. Pero hay cosas que los hay unen. como un hilo conductor, claro. Uno, el interés, ¿cierto?
En de las ayudar. políticas, en ayudar y en generar políticas públicas que puedan sacarnos del estancamiento. Este es un estancamiento que llevamos más de 10 años, ¿no? Y ahora hemos visto qué pasa cuando no crecemos, ¿cierto? Quizás nos acostumbramos durante mucho tiempo a crecer y a tener buenas tasas de crecimiento, generar ingresos, derrotamos la pobreza, hicimos programas sociales, aumentamos la cobertura de la educación, ¿cierto? Al menos secundaria y terciaria, pero de repente cuando se para la máquina ya no tienes ingresos, es cuestión de ver qué es lo que ha hecho, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo, poniéndonos las luces de alerta. Hay que hacer recortes fiscales. Entonces, la idea de esta iniciativa es ponernos de acuerdo Sí. en qué podemos avanzar. Gente que pensamos distinto, en qué podemos avanzar. Y una de las gracias de este libro es que todo lo que está escrito es suscrito por los 17. ¿Sí? Obviamente hay algunos que quisiéramos avanzar más rápido en unas áreas y cosas así, pero esto es lo que nos logramos poner de acuerdo. Tomás, tú hablas Sí, Tamara. es un libro, y bueno, y quiero también llevar al nombre de la propuesta, que es el puente, ¿no? Que es como tener una base donde traspasamos todo, Unir. unir y traspasamos todas las ideas para ir a un lugar mejor. Me imagino que de eso viene. ¿Es un documento, es un libro, ya está listo? ¿A quiénes se lo van a presentar? ¿Va a estar disponible en alguna plataforma? ¿Lo va a poder ver el presidente Gabriel Boric? ¿Se lo van a poder ver algunos ministros? ¿Gente común y corriente? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, mira, el libro ya está listo. Está en digital y en impreso. Se puede bajar de internet. No tengo el link acá porque es medio largo, pero se lo puedo hacer llegar por escrito. En prensa ha salido un QR también que se puede escanear. Sí, en el Mercurio del fin de semana lo vi ahí. Claro. Entonces el libro es disponible a toda la comunidad. Nosotros no representamos a un comando, como decía Roberto, hay gente que pensamos distinto, somos distintas instituciones. Entonces acá lo ponemos a disposición para las ideas que conciten acuerdo y que alguien las quiere empujar, perfecto. Esto es como una hoja de ruta. Estos no son proyectos de ley, ¿no? Eso es importante. Claro. Es un libro corto, un Sí. libro de Son 86 propuestas. páginas. Son propuestas con algún detalle, no a la ligera, pero obviamente esto es un inicio, una hoja de ruta. Vamos a las propuestas que nos han Vamos. llamado la Vamos. atención porque son varias. Hay una que la pongo como número 1 porque hace poco se presentó una propuesta Un proyecto de ley. en todo lo contrario. Sí. Que estamos hablando de proponer el fin de la indemnización Sin por tope. año de servicio. Ujú. Había un parlamentario que pedía que no hubiera indemnización por año de servicio, pero lo que ustedes proponen es reemplazar esto por una mayor cotización en el seguro de cesantía para tener una indemnización a todo evento que completara 5 meses, el equivalente a 5 años trabajados. Si nos puede explicar esa propuesta y qué es lo Sí. que puede beneficiar el mercado laboral, sobre todo. Por supuesto. A ver, el costo laboral en Chile ha venido aumentando en los últimos años, eso es innegable, ¿sí? Contratar es cada vez más caro y por eso hemos visto que la economía no es capaz de generar los empleos que se requieran. Y hay temas estructurales y temas coyunturales. Este es un tema estructural porque es de larga data y Chile tiene uno de los costos de despido más altos de la OECD, altísimo. Entonces, un trabajador de 10 años, si tú lo quieres despedir, tienes que pagarle 11 ciertos sueldos. ¿Sí? En la OECD eso es en torno a 4 algo. En Chile eso no es a todo evento, es solo si es por necesidades de la empresa, que no es la causal mayoritaria, pero es importante. ¿Sí? Entonces, eso genera muchas rigideces. En el fondo, cuando tú te quieres cambiar de trabajo, dices, voy a perder mi indemnización, no me cambio. ¿Sí? Entonces, obviamente ya no estás contento. Si no estás contento, no trabajas bien. Y eso al final se traduce, querámoslo o no, en productividad y también en tu propia perspectiva de salario. ¿Sí? Hay muchos estudios, yo tengo algunos estudios donde muestro, en el fondo, cuando tú te cambias de trabajo, la probabilidad de mejorar ingresos es más alta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que los economistas llaman una mejor reasignación, ¿sí? Entre trabajadores y empresas. Bueno, nosotros tenemos un sistema que es antiguo y que es caro, que es las indemnizaciones por año de servicio. Entonces, lo que hicimos fue empezar a ver
qué hacen otros países, qué podríamos hacer nosotros con la institucionalidad que tenemos, porque acá hay un contexto, ¿cierto? Todos quisiéramos ser Dinamarca, Noruega, pero no podemos ser Dinamarca, Noruega, ¿cierto? Al menos no, no tan rápidamente. Podemos ir Entonces, para allá, podemos ir para claro, allá, pero tomar por Necesitamos, supuesto. necesitamos más puentes. necesitamos un supuesto. puente, necesitamos un puente. Necesitamos puentes. Bueno, claro, por eso estamos acá uniendo visiones, Roberto y Tamara. Bueno, entonces, lo que vimos nosotros tenemos un seguro de cesantía que funciona bien, ¿sí? Que son cuentas individuales, que son propiedad de los trabajadores, donde contribuyen tanto trabajadores como empleadores, ¿cierto? Uno podría querer, ¿cierto?, que quizás la protección fuera mayor, sin duda, ¿cierto? Pero funcionó bien, por ejemplo, para la pandemia, obviamente se le inyectó plata al Fondo Solidario. Entonces nosotros dijimos, nosotros ya tenemos este sistema. ¿Qué han hecho otros países? Otros países han creado un sistema similar de cuentas individuales en que el empleador contribuye, ¿cierto? Entonces nosotros dijimos, a ver, ¿qué pasa si nosotros hacemos algo similar? En vez de que solo sea por necesidad de la empresa, el empleador le contribuye a todos los trabajadores, formales, por supuesto, y esa plata es de propiedad del trabajador y a todo evento. Es decir, yo me quiero cambiar de empresa porque, no sé, me ofreció un trabajo mejor, no pierdo ese dinero, es mío. La empresa quiebra, imagínense, yo trabajo en una pyme, sabemos que al menos el 45% del empleo, si no un poquito más, viene de las pymes. Las pymes quiebran, bueno, las empresas quiebran. ¿Qué pasa cuando quiebra una empresa? ¿Qué pasa con la indemnización? ¿Sí? Muchas veces no se paga. ¿sí? Hay que Entonces, ponerse a la fila de los acreedores y muchas veces hay que simplemente... ponerse a la fila de los acreedores. Y entonces dijimos, mira, este mecanismo tiene muchas ventajas. Uno es a todo evento. Claro. Yo me puedo cambiar si quiero. Dos, no tengo el riesgo de que no me paguen. ¿sí? Tres, aumenta la base. Ahora es solo para causales de necesidad de la empresa. Pero si yo quiero renunciar. Y claro, obviamente no todo es perfecto. La cobertura va a ser menor porque en Chile es muy caro. ¿sí? Nosotros dijimos, ¿cuál es un estándar razonable? Ojalá estar un poquito por sobre el promedio de la OECD. ¿sí? Entonces, si hoy en día un trabajador de 10 años se lleva 11 sueldos, con este sistema se va a llevar 5. ¿sí? Va a decir, oye, pero es mucho menos. Sí, pero tú no estás obligado a renunciar cuando se pasa la ley. Es para contratos nuevos. Es decir, si yo me quiero quedar con mi sistema antiguo y no la quiero perder, listo, yo me quedo. Perfecto, ya. Entonces, nosotros propusimos ese mecanismo de flexibilidad porque ¿Lo sabemos que esto políticamente, en el fondo alguien va a decir, me están quitando. No, en el fondo, si tú no quieres cambiarte el sistema, no, y te contratos quieres nuevos. quedar en la empresa, Ah, exacto. ya, Entonces ya. tiene muchas ventajas y es lo que hacen muchos países, sí, nuestro sistema es caro. O sea, en el fondo, el trabajador, o sea, Por seguiría ejemplo, nosotros protegido, seguiría de podemos todas seguir maneras. con 11 años. Perfecto. Exacto. ¿sí? ¿Y podríamos también Exacto. pedir estar en este esquema si estamos en un contrato antiguo? Si se legislara Si tú te esto. quieres, claro, si tú te quieres cambiar, eso es lo que proponemos nosotros. Hay Ya. que ver qué va a salir del proceso político, Claro. por supuesto. Sí. Ujú. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, o Claro, sea, en el entonces, fondo se sigue protegiendo el súper derecho flexible. del trabajador en caso Ujú. de un despido por necesidad de la empresa o por Claro, pero cierre. más allá de que si Exacto. tú, por ejemplo, no estás de acuerdo con este esquema y ya llevas harto tiempo trabajando, Me puedo como en el quedar caso de con nosotros, mi... podemos quedar con el sistema antiguo. que me van a Nosotros indemnizar llevamos por ya ese varios año. proponemos. Yo llevo de años Nosotros en Mega. pro- Claro. Entonces dijeron, no, yo quiero tener Perfecto. el Nosotros recuerdo de los 11 años. proponemos esa claro. flexibilidad y de hecho que se hizo con el seguro de cesantía. En octubre del 2002, cuando parte el seguro de cesantía, era solo para contratos nuevos. ¿sí? Y claro, entonces en octubre del 2002, no sé, pues, había 50.000, después ya en un año más había 200.000 y ahora ya está todo el mundo, salvo la gente que tenía contratos de antes del 2002. Entonces tú lo pones para contratos nuevos y así das esa flexibilidad. Tomás, y en ese caso, ¿cómo tendría que ser el proceso? ¿Tendría que hacerse un proyecto de ley ante el Congreso? ¿Se tendría que sí. modificar el Código del Trabajo? Eh, ¿Tendrían que tener acuerdos también en el Parlamento? Por supuesto, acá hay un proceso legislativo. Muchas de las cosas que proponemos obviamente requieren ley. ¿sí? Sí. Y ahí es importante el proceso político. Eso uno no se puede, ¿cierto?, desentender Exacto. de eso. Ujú. Por supuesto.
Ya, perfecto. Ahí está entonces ese punto. Hay varios. Estamos conversando con el profesor Tomás Rau, él es profesor de la Universidad Católica, forma parte de los 17 economistas que están planteando una serie de medidas para reactivar la economía chilena, para que vuelva a crecer a estándar de 4% para arriba, que ese sea un piso. Otra medida, bajar impuestos a las empresas, pero de manera compensada. Ustedes hablan de un 23,8%, que es un promedio que tuvo más o menos la OCDE. Exacto. ¿Por qué bajar los impuestos a las empresas, Tomás? Mira, primero el impuesto corporativo actual en Chile es alto, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué tiene que ser alto? Bueno, los impuestos de primera categoría, obviamente hay muchos estudios que muestran, y tiene cierta también intuición, reducen la inversión que hacen las empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente tienen menos utilidades. ¿Sí? Entonces, si tú tienes menos... eh, entonces, este impuesto corporativo en Chile ha aumentado en las últimas décadas. La última gran reforma del 2014-15 por ahí, ¿cierto? Quedó en el nivel actual, de 27. Si tú bajas ese impuesto corporativo, es un estímulo a la inversión, ¿sí? Pero por otro lado, te quedas con menos recursos Claro. y tenemos una situación fiscal Muy apretada. bien delicada, muy apretada. No hay holgura, ¿cierto? Entonces, por eso se dice compensando, porque en Claro. Chile las empresas pagan más, si tú en evidencia comparada, las empresas pagan más impuestos que las personas comparativamente hablando en el mundo, ¿sí? En Chile tenemos una tasa de exención, por ejemplo, muy alta, que es cerca del 77% de las personas en Chile no pagan impuestos a la renta, ¿sí? Entonces, obviamente tú puedes compensar mirando eso, que es políticamente difícil, pero nosotros proponemos otras cosas, que es, por ejemplo, mirar primero todas estas exenciones tributarias que quizás ya no se justifican y que debiésemos acabar, incluso, ¿Como por ejemplo, cuál? ¿Petróleo? o la renta presunta, La por renta ejemplo, presunta. nosotros nombramos, claro. Claro. En el Ahí fondo, son los hay agricultores, el turismo, el transporte, por ahí podría ser, ¿no? Esos los rubros. transporte también, Claro. sí. Pero hay varios, en el fondo, cuando hay mecanismos, en el fondo, que son muy convenientes para una empresa, uno siempre busca la forma, ¿cierto? Entonces, cuando tú abres muchas exenciones, se hacen estas bolsones en el fondo, de menos tributación, ¿sí? Entonces, una reducción del impuesto corporativo compensada, ¿cierto? Con reducción de exenciones, ahí en el capítulo también mencionamos hartas más. Eso, Roberto y Tamara, ha estado en la discusión, yo te diría, no sé si súper transversal, pero por economistas de izquierda y de derecha. El impuesto corporativo en Chile es muy alto y ha frenado la inversión. ¿Y por qué la inversión es importante? Quizás para explicarle a quienes nos ven. La inversión es la fuente principal hoy en día del crecimiento en Chile, ¿sí? Nosotros estamos creciendo poco, estamos creciendo 1,8. ¿Tú sabes cuánto de ese 1,8 lo explica la inversión? Me imagino que no sé si... 1,1. Mira. 1,1, claro. 1,1 del 1,8. El resto es algo así como 0,30 y algo, el mercado del trabajo, que está aportando poquito, Sí. y el otro 0,35, 0,4 es la productividad, que es otra de las deudas Claro. que Por lo estamos. tanto, hay que Entonces, destapar la inversión, Sí, destaparla, que se largue la ese inversión. es, ese es una de las teclas que tenemos que tocar con urgencia. Y para eso tenemos que ahorrar. ¿Y cómo se ahorra? Bueno, las empresas básicamente, si le bajan el impuesto corporativo, ahí pueden financiar esta inversión con esos ahorros. Y las personas también tienen que ahorrar más, ¿sí? Dimos un paso muy positivo, más allá de los bemoles, que la gente pueda comentar si le gustó o no, que es la reforma de pensiones, ¿sí? Vamos a ahorrar más. Nosotros le pegamos su buen mordisco, ¿cierto?, a los ahorros previsionales con los retiros, ¿sí? Sí. Eso básicamente te achica el mercado de capitales y financia menos proyectos de inversión. Entonces necesitamos que también las personas ahorren más. Eso es una buena noticia, la reforma de pensiones, pero yo creo que hay que ir más allá, ¿cierto? Hay que incentivar ahorro previsional voluntario o mecanismos similares incluso para otros fines, como para la compra de una vivienda, por ejemplo. A poner estímulos, Sí, incentivos ahí. sí. Bueno, en realidad podría seguir, pero Tomás, sí. bueno, son varias las iniciativas que son interesantes y una que también me llama la atención es reducir la cantidad de ministerios.
Eso también Sí. a reducir 11 o reducir a 11. ¿Esa es la motosierra de Milei? Sí, No, me no, pareció no, para muy nada. interesante saber cómo eso también nos podría beneficiar. Sí, mira, no, acá no, nada de motosierra, acá es modernización del Estado nomás. Si Ya. tú miras, por ejemplo, los países desarrollados, incluso en Latinoamérica, nosotros estamos campeonando con número de ministerios. ¿Sí? Mira. Se creó Entonces, uno hace poco. Y se creó uno, se exacto. creó uno hace poco. Entonces, nosotros no proponemos eliminación, sino fusionar. Tú al fusionar Ah, ministerios, claro. Ya. claro, tú fusionas, de hecho lo hizo el presidente Lagos. Sí, pues. Eh, Economía con entonces, energía y minería. exactamente, Claro, y exactamente. acá buscarían que agrupar, no sé, agricultura, Claro. todos como los ministerios más parecidos en ese sentido. Claro, por ejemplo, efectivamente, minería con economía es como cae de cajón, ¿sí? Y Por decirlo energía también. Porque Sí, en buen chileno, sí. Ahí, sí, ahí tenemos economía, agricultura. una propuesta concreta. Eh, A ver. por ejemplo, economía, fomento y turismo, agricultura, minería y energía. Meter agricultura también, Sí, esa es una de nuestras propuestas. Y quizás las personas se pueden preguntar, oye, pero ¿qué ganamos con fusionar eso, ¿qué eso, ministerios? ganamos? eso. ¿Cuál es el beneficio de Bueno, eso? ganamos eficiencia en el sentido, si nosotros tenemos una ventanilla para cada cosa que hay que hacer en el Estado, ustedes recuerden que en el derecho administrativo uno no puede hacer lo que uno quiera, uno puede hacer solo lo que está normado por ley. Exacto. Y nosotros tenemos lleno de ventanillas y funcionarios, y que el funcionario A en la ventanilla 1 le tiene que decir el funcionario B en la ventanilla 3 y así, el Estado es menos eficiente. ¿Sí? Entonces, fusión, obviamente bien hecha, esto no es, como decías tú, Roberto, en chiste, esto no es la motosierra de Milei. Esto es básicamente sincerar un poco el tamaño óptimo del Estado para que funcionemos mejor. En el fondo, para que no, por ejemplo, un proyecto de inversión se demore 11 años, ¿sí? Ahí podemos ir a hablar un poco de los De permisos la más permisología. claro. Exacto. Entonces estos son fusiones. ¿Y qué pasa cuando tú fusionas? Por ejemplo, cuando tú tienes un ministerio, tienes que tener seremis Sí. en todas las regiones, ¿sí? Entonces, cuando tú fusionas ministerios, ya hay menos seremías, ¿sí? Entonces, puedes también tener eficiencias ahí. Eh, y, obviamente, de nuevo, acá hay un proceso político. Esto es un grupo de personas librepensantes que nos juntamos un poquito más de un año, piernas por medio, a tratar de ponernos de acuerdo, ¿sí? Esto es una hoja de ruta. Sí. Obviamente alguien puede decir, oye, pero quizás agricultura no queda bien en eso. ¿Dónde Bueno, estaría se Hacienda, por puede. ejemplo? No, Hacienda, es que no, Hacienda yo creo que tiene que ir Que solo. tiene que quedar como Tiene un que ir mega solo, pero ministerio. por ejemplo, presidencia de Consejo, Ah, Sí, totalmente. exactamente. presidencia de Sí. Consejo, No, no sé, hay varios Sí. que se exacto. pueden pegar, o sea, Es- no es esa, necesario esa, tener. Interior, Roberto, seguridad pública. Dos esa ministros. esa es una de las propuestas Está que cantada esa, está Sí. cantada. está O sea, cantada. O Está sea, en cantada. el fondo buscan reducirlo a 14 ministerios, de los 25 actuales a Exacto, un máximo de 14. 14. A O sea, 14. se reduce harto sí, igual. sí. Oye, Esa es la no idea. están oye, son tantas medidas, pero Sí, quiero tomar una última que ujú. también es polémica, al igual que lo de las indemnizaciones por año de servicio. A ver. Que es ustedes piden aumentar el ahorro privado también y ahí Ah. solicitan un alza de la edad de jubilación. Sí. También eso causa chispas, polémicas, qué sé yo, algunos rasgas vestiduras y se sacan la camisa. Pero, ¿sabes? Sí, sí. Y a mí me han llegado también varios, Los varios, camotera, varios camotera. raspacachos, sí, obvio, porque, bueno, pucha, yo escribo columnas y me llegan los comentarios y hay muchos anticipadores de desgracia, pesimistas crónicos, y además que te dicen que esto no va a Medida que pasar, que además uno se está puede tomando en todo el mundo. exactamente, mira. Y además que incluso de facto también está ocurriendo en Chile. Los hombres ya no están jubilando de facto a los No, 65, sí. ¿sí? Lo han 67, alargado 68, y Exactamente. 70 incluso. Y las mujeres ya no están a los jubilando a los 60. 60. Sí. Claro, de hecho se ha puesto una serie de incentivos para que sigan trabajando, ¿sí? Exacto. Ahora la PGU, antes la APS. Entonces es como, sinceremos un poco esto. La plata, los recursos de la jubilación tienen que financiar demasiados años porque la esperanza de vida en Chile, porque Ha pucha, subido gusta o no, tenemos un buen sistema de de salud salud. comparativamente hablando, ¿sí? Con las listas de espera, con todos los problemas,
tenemos una esperanza de vida que aumenta y aumenta. Entonces estamos viviendo sobre los 80, 84 años las mujeres. Entonces, y si te jubilas a los 60, ¿cómo financias 24 con esos ahorros? Entonces hay que sincerar eso. Obviamente esa medida por sí sola no va a mover las agujas. Yo sé No, que nadie hay la que quiere mejorar la hacer, empleabilidad arriba de los 50, pero por supuesto, y que ahí ahí tenemos todo decae. A hay la que gente de mejorarle. arriba de 50 le cuesta Le encontrar cuesta trabajo. mucho encontrar pega. Exacto. Y bueno, y se nos van a agotar los jóvenes en algún momento. Sí, en el Sí, fondo, sí, ese es el la tema. Dicen. población envejece. Tomás, y además en eso de la edad de jubilación, también señalar que cuando se habla de esas medidas, no estamos hablando ni de mí, ni de ti, ni de la Tamara, sino que es apenas se implemente esa ley es para las personas que van ingresando al mercado laboral, Exacto. ¿no? Esto Para es, ellos principalmente, no para es- nosotros ni para... exactamente. Esto es muy gradual, además. Exacto. Es para las las nuevas cohortes que ingresan al mercado Claro, laboral. Tú no puedes llegar y cambiarle a alguien que está A justo punto a de punto de jubilar, claro, y jubilar, le cambié ahí las decirle, reglas, po. tiene que trabajar 5 años más. No, sí, no se No. puede. no se puede. ¿Mm? Oye, No se Tomás, puede. bueno, se nos pasó volando el tiempo y revisamos solo Sí. algunas de las Sí, medidas. es que son muchas, Son son muchas. Pero muchas, los invitamos pero a bien descargarlo. interesante. Sí. Está ahí para descargarlo. El profesor Tomás Rau, quien además ahora está haciendo clases, está de profesor visitante en Colombia, está en Nueva York, Así es. acá conversando desde Estados Unidos con nosotros. Así que muchas gracias por la gentileza, Tomás, Sí, un abrazo, de Tomás. conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, Roberto, Tamara, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, que le vaya bien. Bien, chao. vamos a hacer una pausa en este momento Breve en nuestro pausa. programa, una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de una plataforma que ayuda a los sobreendeudados a Ay, qué salir de sus buena. casillas. Un grupo de empresas financieras que se pusieron de acuerdo, se llama Chile al Día. Te vamos a contar cómo funciona, si te puede ayudar a ti, sería estupendo. Una pausa y ya volvemos. Con peras y manzanas. Bueno, seguimos haciendo con pera y manzana. Tamara Vilogrón, quiero hacer un llamado a toda la gente que esté con problemas de sobreendeudamiento, que esté con el agua hasta el cuello. Tú me decías recién la palabra calilla, Calillas. que no te sonaba tanto No porque es me una palabra suena. más de mi tiempo, yo que soy viejo Sí. y tú que eres Lola, pero calilla es deuda complicada, es estar encalillado, Encalillado. salir de Sí, las calillas. po. Bueno, efectivamente, toda la gente que esté en ese problema, o probablemente alguien que esté endeudado, pero está al borde de caer en ese rango, queremos invitarlo a ver esta parte del programa porque hay una plataforma que se ha lanzado que se llama Chile al Día y es una plataforma que ha agrupado una serie de empresas, sobre todo en el ámbito financiero, que lo que busca es ayudar a esas personas sobreendeudadas a salir de esas calillas, pues Exactamente. de evitar que estén con el agua hasta el cuello, Como porque se puede asfixiados, básicamente. asfixiado, que eso te trae una serie de complicaciones. Bueno, vamos a conversar con el director ejecutivo de esta plataforma Chile al Día, Nelson Rojas, quien está en Puerto Varas y te envidiamos, pero de una forma no sana, hay que reconocerlo. Nelson, existe bienvenido eso. a nuestro programa con Pera y Manzana. ¿Qué Hola, tal? Nelson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, sí, efectivamente, bien ochentera el encalillado, pero muy, muy apropiado para usarlo en este caso. Yo me acuerdo, mayor que ustedes dos, de todas maneras, que la palabra calilla era ampliamente usada en Chile hace Guau, algunos años. no, Y es tan viejo Pero que Tamara tuve me que preguntaba, buscar. me decía, tío Roberto, ¿qué significa eso? Yo le dije, Calilla. sobrina. No, pero encalillado sí lo conozco, Sí, pero pero- no sabía que derivaba de esa palabra el Sí, calilla. es, Pero es antigua, pero es muy antigua. refleja bien el problema de estar Sí. sobreendeudado, con una deuda vencida, morosa. Partamos aguas arriba, Y Nelson. que más allá que esto es Puerto Vara, efectivamente es un problema que tenemos a nivel nacional, Sí. el tema del cual me han invitado a conversar, que es el sobreendeudamiento, sin lugar a dudas. Exactamente. Cuéntanos cómo nace esta idea de esta plataforma que tiene varias empresas. Estaba viendo, está el Banco Santander, está Cencosud, está Book, Destácame, Equifax. hablaba de una cruzada. Claro, ¿cuál es la Una cruzada? cruzada, ¿Por qué se le ocurrió esto? ¿Qué sé yo? La cruzada es que hay varios millones de chilenos que hoy día, por una situación de la cual vamos a conversar, están excluidos de poder acceder al mercado financiero formal. Y eso tiene una serie de consecuencias muy, muy negativas en un ambiente súper relevante que tiene que ver con el bienestar financiero de las personas. Y el bienestar financiero de las personas no es algo que esté
que sea paralelo a nuestra vida, un apéndice, un anexo de nuestra vida, o sobre el cual podamos pasar. Afecta, cuando no tenemos bienestar financiero, termina en muchos casos afectando nuestra salud mental Sí. y también, por qué no decirlo, en muchos casos somatizándose en enfermedades físicas. Hace pocos días atrás escuché, creo que en su mismo canal, un reportaje donde se hablaba de la salud mental de los chilenos. Y uno de los principales problemas de la salud mental de los chilenos declarados en estas típicas encuestas que haces en la calle es que no llego a fin de mes, estoy sobreendeudado, la plata no me alcanza. Entonces, muchas veces cuando enfocamos este problema, se pone como si el problema fuera el medio. ¿Y cuál es el medio? El crédito. Y el crédito, la verdad, que ha sido tremendamente importante para que millones de chilenos podamos cumplir nuestros sueños, para que Sí. podamos tener crecimiento y desarrollo como familia, como hogares y también como país. El problema no está en el crédito, para no demonizarlo, porque muchas veces se ataca esto como si este fuera el problema. El problema tiene que ver con algo, y por qué me quise colgar de lo que tú mencionabas de la palabra calilla tan ochentera, porque si bien es cierto, lo antiguo tiene su... pero también hay que reconocer que a lo largo de los años hemos ido perdiendo algo que se llamaba educación financiera. Y nuestros padres, y en los míos particularmente, fueron muy insistentes con la necesidad de ahorrar, con esto de no necesariamente tenerlo todo ya, esa cultura de la inmediatez en la que vivimos, en que queremos tener el último celular, el último auto, las últimas zapatillas, aún a costa de endeudarnos, porque la inclusión financiera que hemos tenido en los últimos años, que sin duda ha sido tremendamente importante, y hemos avanzado muchísimo en la inclusión financiera. La inclusión financiera tiene dos patas, por así decirlo. Una, que es el acceso, en el cual claramente han avanzado las instituciones financieras bancarias, no bancarias, el propio retail, ¿cierto? Y la propia transformación digital que ha generado medios de pago electrónicos, ha permitido un mayor acceso al financiamiento, pero la otra pata, estamos cojos todavía, aun cuando se han hecho esfuerzos, no son suficientes. Y eso se llama educación financiera, que se nos enseña a usar todos los instrumentos que tenemos disponibles para que podamos tener una buena salud financiera y con eso un buen bienestar en general. Entonces, hay millones de chilenos, como te decía al comienzo, que no están pudiendo disfrutar de esto porque están sobreendeudados o definitivamente ya están morosos y en algunos casos castigados. Y por ende, sus instituciones financieras no le ofrecen alternativas de seguir financiándose de crédito y pueden caer en manos, ¿cierto?, peligrosas de todo este mercado informal que se ha generado y que la CMF sacó algo ayer, ¿cierto?, de algunas instituciones que ofrecen crédito como si fuera una cosa muy fácil, pero que puede terminar ser tremendamente malo y nocivo para la tranquilidad personal y familiar también. Bueno, dicen que la iniciativa busca ayudar a más de 50.000 sobreendeudados, pero en concreto, ¿cómo van a ayudar a esa persona, a ese cliente que está en esa situación? ¿Dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo lo va a beneficiar? ¿Cuánto va a bajar su carga, por ejemplo? Muy buena pregunta, y entremos en tierra derecha. Acá lo Sí. importante es que cada uno de los chilenos que esté en esta situación de sobreendeudado o moroso entre a www.chilealdía.org y solo con su RUT va a consultar en la institución financiera que tiene un crédito qué le está ofreciendo como alternativa la institución para que pueda salir de esa situación de morosidad o de sobreendeudamiento. ¿Qué es importante? Hay algunas personas que dicen, es que yo no quiero entregar mi RUT. Ojo, el RUT de todos nosotros ya está disponible. Lo que no tenemos que entregar son otros datos claves, como nuestras claves, como nuestra clave única, datos que son más de la privacidad de las personas. O sea, como Pero para con el RUT, asegurarnos, chilealdía.org, me metí y sale que tienes que poner tu RUT, el número de documento, tu correo, exactamente. aceptar los términos y condiciones y operación exitosa. Revisar ofertas. Y ahí sale Así es. automático. Yo, por Sí, ejemplo, eso. supongamos si yo estoy sobreendeudado con una tienda del retail y con una cadena de supermercados. Y tengo deuda vencida con ambos, una deuda de 2 palos, 3 palos. Si yo me meto,
ellos ya están preinscritos, preconversados y Eso. ellos van a decir, mire, señor, lo que usted me debe, si me paga la mitad, ¿estamos listos? Una cosa así. O sea, está lista la propuesta. ¿Va a estar Buena, lista la buena propuesta? pregunta. Y acá, ¿por qué uno no puede dar recetas generales? Porque acuérdense que cada uno de nosotros es un ser individual. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, así nos tratan también las instituciones. Sí. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una Es oferta un universo. distinta. Claro. Es un universo. Hay más de 5 millones de ofertas, que no es lo mismo que cliente, hay más de 5 millones de ofertas cargadas en chilealdía.org que están haciendo estas instituciones financieras, bancarias y no bancarias, como el retail, como las cajas de compensación, para aquellas personas que estén sobreendeudadas o morosas, donde el descuento promedio, y aquí depende de cada caso, obviamente para no tomarlo, podría llegar hasta el 65% en algunos casos el promedio, ¿ya? Y por eso es fundamental, como lo conversamos recién, y lo repito majaderamente, entrar a www.chilealdía.org y con el RUT validarse y ver que, Exacto. a propósito de tu pregunta, le está ofreciendo la institución financiera, bancaria y no bancaria, en la cual tiene una deuda en esas características de sobreendeudado o moroso, para que pueda regularizar, para ponerse al día. ¿Por qué es esto? Porque finalmente para nadie es bueno. Si no es bueno para el cliente, para yo como ser humano, estar endeudado, sobreendeudado, tampoco lo es para la institución financiera. Las instituciones financieras tampoco quieren tener gente sobreendeudada o gente morosa, porque eso significa que hay alguien que nos está pagando. Y cuando tú prestas plata en cualquier calidad, quieres que esa plata te la devuelvan. Por lo tanto, todos queremos finalmente tener clientes sanos para que puedan seguir accediendo al financiamiento y logrando sus sueños. Lamentablemente, hay circunstancias en la vida que a muchos millones de chilenos los pilla la máquina, o por una enfermedad, o por una emergencia, se van atrasando, y muchas veces esa situación de incomodidad genera que se distancien de la institución y ya empiezan a no contestar el teléfono y la deuda crece, pero se mantiene en el tiempo. Las deudas no desaparecen. Si yo te debo a ti, independiente de lo que sea, independiente del tiempo, la deuda la voy a mantener contigo siempre. Es más, las deudas incluso se heredan. Y eso lo sabemos todos, ¿cierto? Sí, sí. Chuta. Oye, Nelson, dicen también que abrieron una segunda convocatoria hacia empresas y bancos que puedan sumarse para aportar más soluciones y ser parte de este movimiento. ¿Cuál es el llamado que les hace también a esas otras instituciones para que se puedan sumar y así me imagino poder ayudar a muchísimas más personas? Mira, esta es una iniciativa que tiene como propósito, como te decía, mejorar este bienestar financiero. Siempre que como país enfrentamos una gran dificultad, y en este caso el tema del sobreendeudamiento y la mora es un tema social importante, nos unimos tras alguna causa o tras alguna institución que representa, por ejemplo, cuando hablamos de las personas con discapacidad, todos nos unimos detrás de la Teletón y sabemos lo que representa la Teletón y cómo une a las instituciones y une al país tras una problemática. Cuando hablamos de adultos mayores desprotegidos, todos pensamos inmediatamente en la Fundación Las Rosas. Pero cuando hablamos de personas sobreendeudadas, con todo el impacto negativo que tiene en el entorno, como lo hemos conversado, no hay nada. Entonces pensamos, ¿por qué no crear una organización que permita juntar estas puntas y proponga soluciones concretas, tal como tenemos de repente los Black Friday o los Black algo, que invitan a gastar, que invitan a consumir? Bueno, ¿por qué no hacemos este tipo de eventos, este tipo de actividades donde podamos? Entonces, en la convocatoria inicial se sumaron más de 10 instituciones financieras, bancarias y no bancarias, porque hay cajas de compensación, hay bancos, está el retail propiamente tal, y también hay otro tipo de instituciones que apoyan en la difusión de esta información. Entonces, la invitación es que ahora ojalá se sumen más instituciones para que podamos tener esta causa que persigue, ¿cierto?, hacer de Chile un mejor país. Todos queremos
contribuir positivamente, ¿no? Estamos conversando con el director ejecutivo de Chile al Día, Nelson Rojas. Chile al Día es una plataforma que está buscando ayudar a los sobreendeudados. Tú hablabas del Cyber Day como un evento que tiene ofertas para comprar cosas. En este caso es un evento con ofertas para ponerse al día, sobre todo con deudas vencidas, deudas morosas. Esas ofertas, Nelson, pueden ser desde reducir el monto que uno debe a alargar quizá el plazo para que la cuota sea más baja y así yo poder pagarla con mayor facilidad. Sí. Así es. Efectivamente, por eso va a depender de cada uno de nosotros, sí. de cada caso y de la oferta que le esté haciendo la institución. Van desde aquellas que tienen una rebaja, ¿cierto?, del monto deudado por los intereses que se acumulan en el tiempo, hasta otras donde pueden definitivamente haber, como tú dices, una reprogramación de la deuda en el tiempo para que pueda calzar mejor lo que se llama la carga financiera, o sea, qué porcentaje de los ingresos se está destinando a pago, que es una de las grandes problemáticas que tenemos en Chile. Mira, cuando tú miras las cifras de Chile comparado con otros países del OCDE, por ejemplo, en términos de carga financiera, nuestro problema respecto al resto de los países OCDE es que nuestra carga financiera está muy fuertemente representada por crédito de consumo. En cambio, en los países OCDE, la carga financiera tiene que ver más bien con activos duraderos, un con viviendas, hipotecarias. Claro. Y acá somos más del consumo, y ahí es donde se produce este sobreendeudamiento que es más de corto plazo el nuestro que el de los países OCDE. ¿Y cuánto dura el proceso en que pongo mi RUT, la empresa me ofrece una oferta, me propone una oferta en que yo acepte la oferta y al final tome finalmente la oferta? ¿Cuánto se demora todo ese proceso? ¿Es largo, es corto? ¿Cuánto en promedio? Depende de cada caso también, pero ¿cuánto es el promedio aprox? Buena pregunta. Estamos como comenzamos hace poco y estamos recién con la fase de difusión, todavía no tenemos tiempo para decir para tener esos datos. Un promedio, pero debería ser bastante rápido y por eso que esta campaña, y los invitamos a que lo hagan lo antes posible, porque está entre el 26 de mayo y el 30 de junio. Pero una buena parte del proceso es bastante digital, es bastante digital, por lo tanto debiese ser bastante rápido entre que yo me logueo para saber en qué situación estoy y termino renegociando o pagando mi deuda. ¿Y ahí cómo es la comunicación? ¿Cómo es la comunicación ahí con la empresa? ¿Vía correo, presenciales, llamados, telefónicos? Todo día, el grueso de la comunicación se va a producir en forma digital, ¿ya? Al ingresar a chilealdía.org, y ahí cuando tú te conectas te vas a conectar en definitiva con la oferta que te hace la institución, y el procedimiento que sigues para llevar adelante la transacción tiene que ver con el procedimiento que tiene definido cada organización. Pero una buena parte, efectivamente, puede haber interacción humana, pero la idea es que sea lo más digital posible para que sea lo más rápido y lo más económico poder. Perfecto, ahí sigue el camino. Buena pregunta que hace la Tamara. Una última cosa, Nelson. Vi la nota que le hicieron en la última noticia y decía ahí, hay un círculo que dice hasta 90% es el máximo de rebaja que se puede lograr al repactar una deuda castigada. 90%, o sea que puede que yo deba 1 millón de pesos y pago 100 lucas, quedamos listos. ¿Puede ser una situación así? Mira, yo creo que en eso es súper importante ser cuidadoso y voy a ser bien enfático, porque eso puede ser un caso puntual que está en la base de datos y no representa a la el promedio. Entonces, exacto. Claro, porque de repente cuando damos estas noticias, si las damos así, la gente puede legítimamente pensar que es el 90% para todo. Claro, y genera falsas ilusiones también. Claro, entonces puede llegar hasta el 90% y es un caso. ¿Te fijas? Y es una condición muy particular. Perfecto. El promedio deberá andar del orden del 60%, una cosa así. Igual es harto. Sí, o sea, igual no es menor. 60% de rebaja. Bueno, muy bien, entonces ahí está entonces la iniciativa Chile al Día en la página www.chilealdía.org. Esto vence a fin de mes para toda la gente que está con problemas de sobreendeudamiento. Las calillas, como decía Tamara, aprendió una nueva palabra, una palabra ochentera, antigua, pero que grafica muy bien este tema. Sí. Nelson Rojas, muchas gracias por la conversación con nosotros. Gracias, Nelson. No, gracias a usted y feliz cuando quieran de poder acompañarlo nuevamente. Que estén muy bien. Muy bien, saludos ahí a la gente de Puerto Varas. Este tipo de programa.
Un Sí, kuchen, pues, qué rico. educación financiera es Sí. parte de nuestras banderas. Gracias, Nelson, que estés muy bien. Hay que hablar de ahorro también en algún Sí, minuto. Tan muy importante bien. como gastar es ahorrar. Lo vamos a retomar con ustedes. Eso es verdad. libertad. Que estén muy bien. Absolutamente. Chao, chao. Gracias. Ya, pues ven, ¿le gustó la Está interesante la propuesta que le hice? plataforma, ¿Ah? está interesante Chile la al día. plataforma. Voy a ir a buscar para ver si ¿Tiene puedo alguna proponérselo. calilla? Yo mi CAE. Pero, o sea, no estoy Ah, sobreendeudada, sí, o sea, lo estoy CAE. pagando mes a mes, pero tengo mi CAE ahí que Complicado me el quedan tema del varios CAE. años todavía. Sí, Sí. sí, bueno. Ya, pues, hemos llegado al fin del programa, Tamara. Qué Súper bueno que estés de interesante, vuelta. sí, muchas gracias. Y nos vemos en un Jueves. próximo El capítulo. jueves, si es que Dios lo permite. Si es que Dios lo permite, Dios, la tal cual, lluvia y porque el uno viento nunca lo sabe permite. cómo se viene este país, este clima, todo. Sí, vamos a estar ahí. Ya, esto ha sido con Peri Manzana, que les vaya bien. Chao, chao.